La verdad que no hay recetas, y no hay recetas no solo en Rafaela, ¿no? No hay recetas en el mundo. Y creo que la herramienta más valiosa que debemos tener siempre a mano es el diálogo. Y es el diálogo el que nos está llevando a generar acuerdos que pueda tener este objetivo, ¿no? Tratar de establecer un equilibrio entre lo sanitario y entre lo económico. La verdad que en la mayoría de los casos lo estamos pudiendo hacer, digamos, desde aquel mediados de marzo donde se decretó la pandemia y que empezó todo el tema del aislamiento con todas las actividades económicas cerradas en Rafaela, salvo las esenciales. Bueno, a partir de allí empezó un camino en donde hay diferentes actividades, primero las industriales, luego se fue agregando comercios y servicios. Tuvimos que estar muy cerca y en un diálogo permanente con cada uno para ver de qué manera volvíamos. Estaba claro y decíamos en aquel momento, parece que hace como 3 4 años, ¿no? Y esto fue en marzo, que hablábamos de cómo volver a la actividad y decíamos que no debíamos volver como si fuera febrero. Lo recuerdo muy bien en aquel momento y que había que volver de una manera diferente. Y allí empezó. Primero tuve un acompañamiento con los protocolos, porque si bien las empresas grandes tenían una estructura como para poder resolverlos internamente, todo el tema de los protocolos, la mayoría de las unidades productivas tenían dificultades a la hora de redactar su protocolo y a la hora de implementar las medidas. Y allí, bueno, hicimos un trabajo muy fuerte con muchos comercios y pequeñas industrias para ayudarlos a redactar los protocolos, pero también para implementarlos y para después hacer la verificación que luego se iba al Ministerio de Trabajo en Santa Fe, y fueron más de 1.500 empresas, pequeñas empresas, las que acompañamos, luego con la Brigada Sanitaria también, ayudando a sostener esos protocolos, porque había que educar no solo al comerciante o al pequeño industrial, sino a la población en general. Entonces esto básicamente es entender el momento histórico que nos toca a todos atravesar y en este momento, luego de tantos meses andando, tratar de encontrar ese equilibrio y ese punto justo, que no hay otra manera de encontrarlo que no sea a través del encuentro y del diálogo. Vos mencionás esto del diálogo que siempre sabemos que se da y estás atento a cada emprendedor, a cada pyme. Quizás faltó ese diálogo previo, digo, al decreto este que generó tantas idas y vueltas, la manifestación del lunes por la noche. Quizás faltó esa comunicación previa de explicar de manera literal cómo está la situación sanitaria y por qué necesitaban un nuevo esfuerzo por parte, en este caso, de los gastronómicos, de los gimnasios y de todos los que estaban incluidos en la medida. Bueno, puede ser que a la hora de tomar las medidas podríamos haber establecido un diálogo, si bien lo tuvimos en el seno del Consejo Económico, Social y Sanitario, en donde planteamos la situación en la cual estábamos, que dentro de lo que es la pandemia en Rafaela, estamos en el momento más crítico, y allí mostramos el trabajo que venimos haciendo con científicos del CONICET y lo que nos estaban marcando las proyecciones, porque el CONICET lo que nos permite es mirar hacia adelante la pandemia, cosa que no podíamos hacer, porque en realidad lo que está ocurriendo hoy en Rafaela es lo que pasó hace 15 días, y lo que va a pasar el fin de semana que viene es lo que pasó el Día de la Madre. Claro. Entonces, que nos dan estos matemáticos, científicos del CONICET, que utilizan polinómicas que se usan en el mundo para poder determinar cómo son esas proyecciones, pero sobre todo qué efectividad van teniendo las medidas que vamos tomando. Y bueno, esto de poder permitirnos ver hacia adelante, lo que vemos hacia adelante es que entre el 5 de noviembre y el 11, 12 de noviembre vamos a tener, como nosotros decimos, el lomo de la curva, y vamos a estar muy al límite, y es las conversaciones que venimos teniendo con el sistema de salud. Entonces, estas medidas son necesarias tomar para poder dar un respiro al sistema de salud, y lo que tratamos de hacer es que afecte lo menos posible
la actividad económica en Rafaela. Está claro que cuando la gente de gastronómico y de bares y restaurantes llamaron ese mismo domingo donde se empezó a hacer público el decreto que podría llegar a salir el lunes y nos pidieron una reunión ese lunes a la mañana y nos reunimos y nos juntamos, repito, a través de ese diálogo encontramos un punto intermedio para tratar de dar algunas respuestas a este alivio que necesita sí o sí el sistema de salud para poder sobrellevar lo que viene en noviembre, pero claro, las medidas, para que tenga efecto en esa fecha, las medidas hay que tomarlas hoy. Bueno, a partir de ese diálogo encontramos un punto intermedio. Muy claro, Diego, y sobre todo esto que está bueno explicarlo, digamos, a nivel general, a veces queda dentro del clima de las reuniones o de algún parte de prensa, que es la asistencia, el aporte que tienen por parte de científicos del CONICET y cuál es el respaldo de cada decisión que toman, que la verdad nadie envidia el lugar que hoy tienen ustedes como funcionarios, porque hay que tomar esas decisiones con este delgado equilibrio del que hablábamos al comienzo. Sí, y sobre todo lo que yo comentaba con muchos gastronómicos, de los cuales tengo una relación personal, es tratar de ser empático y entender lo que le pasa al otro, ¿no? Porque vos me decís, Sole, lo que estamos viviendo nosotros, que la verdad que sí, que es muy difícil, pero yo también entiendo que del otro lado hay empresarios que la están pasando difícil. Entonces, en esto de poder entendernos y poder ser empático es que tenemos que encontrar medidas que ojalá, por lo menos lo que marcan las proyecciones, que si los rafaelinos y las rafaelinas aprendimos lo que nos pasa, y yo escuchaba antes de entrar en esta nota que hablaban de la conciencia social y de que cada uno individualmente debemos ser responsables por lo que hacemos, si nosotros podemos mantener este estándar de cuidado, lo que estamos viendo es que superada esta instancia de mediados de noviembre, tenemos que empezar a disminuir esa curva de contagio. Necesitamos un 20% de la población económicamente activa contagiada para que eso se dé, y no estamos lejos de eso. Digo, por un lado es lo que nos dicen los científicos de lo que está pasando en otras ciudades. La población económicamente activa de Rafaela es el 50% más o menos de la ciudad, por lo cual estamos hablando de que necesitamos entre 10.000 y 15.000 personas contagiadas. No debemos estar lejos por eso, porque de los 3.000 que hoy tenemos, también nos dice que hay que multiplicarlo por 5 o 6. Bueno, todas cuestiones, parece que la matemática no tiene mucho que aportar en esto de la salud, sin embargo sí tiene cosas para aportar, y mucho. Es escuchar al sistema de salud lo que nos dice que pasa en la realidad en el hospital, sobre todo en términos de la ocupación de camas, y escuchar a los matemáticos que usan una fórmula que se usa en todo el mundo para tratar de ver esa curva hacia adelante, que es lo que a veces no permite la pandemia, porque siempre estamos mirando que, repito, lo que pasa hoy es lo que ocurrió 15 días hacia atrás.